Sea bienvenido el día de hoy a este lugar, que la gracia del Padre le guarde, le fortalezca. Me alegra verle después de varios días. Eh, en verdad no estoy acostumbrado a estar tantos días sin reunirme. No es una costumbre. Es que uno en familia necesita verse. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo necesito ver a la familia. No sé si usted, pero hemos aprendido a ser familia y de pronto cuando podemos estar largos días sin ver a la familia, ahí hay análisis que hacer. Cuando usted puede estar muy tranquilo lejos de la familia, eh, eso es materia de evaluación. Nadie podría, nadie podría subsistir en el tiempo eh, sin una familia. Recuerdo que siendo muy joven, estando casado hace como 2 años con mi esposa, tuve la ocurrencia, porque no quiero decir que fue Dios que el que me abrió puertas, tuve la ocurrencia de querer ir a hacer mi vida a Europa. Siempre ha sido siempre fue, no ha sido, fue mi intención irme con mi esposa a Europa y hacer nuestra vida allá. Hicimos el intento, llegamos allá, yo siempre aventurero, eh, ya cuando casi estaba ya casi un año, ya no resistí porque no pude llevar a mi esposa ni a Manuel, que ya había nacido. Y dije yo, si yo no me los puedo llevar, me tengo que devolver, no me iba a quedar más tiempo del que podía. Yo entiendo que tengo un sentido de apego demasiado fuerte a lo que es la familia. He crecido en medio de una familia un poco, em, ¿cómo se dice? Una familia un poco, no normal, ¿cómo se usa una palabra para eso? Disfuncional, exacto. Pero nunca me sometí a aquello. Yo entendía que tenía que generar, yo tenía que pasar de lo disfuncional a algo que fuera en verdad funcional, estable. Y es lo que he construido junto a mi esposa y es lo que hemos tratado de construir en la iglesia, una familia que sea funcional, que sea apegada a los principios eternos de Dios, donde nadie tiene que prescindir de nadie, donde todos tenemos que depender del otro. Y eso es un cuerpo. Y Dios ve la iglesia como ese cuerpo. Y el día de hoy, con respecto a lo que quiero compartirle, voy a ser muy disperso el día de hoy porque quiero hablarles acerca de la gracia que un padre provee, la gracia que un padre otorga. ¿Cuánta importancia tú le das a la gracia de un padre? La primera gracia que nosotros hallamos es la gracia que nosotros hallamos delante de nuestro Padre. Creo sinceramente que uno de los más grandes, una de las cosas más grandes que la religiosidad afectó a la iglesia fue tener que desenvolverse en medio de la iglesia sin la imagen y la figura de un padre. Creo que eso ha dañado demasiado nuestras iglesias. ¿Y por qué creo que esto ha dañado demasiado nuestras iglesias? Porque la figura paternal es una figura insustituible. Nadie puede sustituir una figura paternal. Cuando un hijo, cuando un hijo o una hija puede vivir sin un padre, hay algo que se debe perfeccionar, algo que se debe descubrir para perfeccionar dentro de esa persona. Dios siempre queriendo mostrar su paternidad, envió constantemente personas que le representaran. La creación de Dios está basada bajo la imagen paternal. Los primeros capítulos de Éxodo, cuando Dios tiene que enviar a Moisés a rescatar a los hebreos que estaban siendo esclavizados en Egipto, la orden para Moisés era: dile a ese faraón que deje ir a mi hijo. Porque Dios veía a una nación como un hijo. Esto nos demuestra que Dios siempre manifestó su carácter como un padre. Dios siempre ha querido mostrar su paternidad a través de alguien. Alguien tiene que representar a Dios. No es que Dios está en el cielo y no tenga nadie que lo represente en la tierra. Por algo Él envió a su hijo. Envió a un hijo a representar al Padre. Entonces,
Las grandes crisis que una persona puede vivir, la puede vivir precisamente por esa ausencia de ese padre. Y hay personas que huirán toda su vida, huirán de esa verdad que tienen que asumir que necesitan un padre y vivirán así hasta el final y morirán así. El tema es qué podemos hacer con aquellas personas que no quieren entregarse a la realidad de que necesitan un padre. Porque esto es crítico en medio de una sociedad que los padres ya son muy relativos con respecto a la necesidad de un padre, ¿no? Dentro de una familia ya un padre, el tema de la paternidad está siendo combatido a tal nivel de que ya no es necesario un padre dentro de una familia. Una familia puede ser constituida sin un padre. Y cuando tú aceptas ese discurso, tú estás viendo el atentado que hay contra la figura de Dios el Padre, que al final Dios siempre quiso darse a conocer a través de un padre, como padre. Entonces, Lucas capítulo 13, para poder tener una referencia de lo que queremos hablar, la gracia de un padre siempre tiene que ver con alguien que Dios envía a representar. Entonces, los enviados son clave en esto. Cada uno de nosotros podemos ser enviado a algún lugar a representarle a Él. Y Dios primeramente te va a enviar como hijo que carga la figura de un padre. Un hijo carga el estándar, la persona, la medida, la palabra, la impronta, llámale como tú quieras, de un padre. Mis hijos no podrían jamás decir su nombre sin apelar a su paternidad. ¿Cómo te llamas tú? Si le preguntan a Eliseo, le viene Eliseo Mora. O sea, directamente están aludiendo a mi persona. O Manuel Mora. Eso es distintivo. Siempre ha sido así. Un hijo siempre carga la esencia de un padre. Y nosotros en medio de una sociedad tan crítica, donde los padres, muchos fueron criados en forma extraña, ¿no? Fueron criados en forma tradicional, familiar. La tradición familiar dictaba muchas situaciones. Por ejemplo, habían familias que no preparaban a sus hijos, padres que no preparaban a sus hijos porque el modelo que habían recibido de sus padres era: la vida te tiene que formar. Pero la Biblia dice que que los padres forman a los hijos. Pero los padres naturales normalmente decían: la vida te tiene que formar. Y Dios dice, ¿cierto? Enséñale a tu hijo, ¿no? Instruye al niño. Entonces la figura paternal en la realización de una persona es vital. Entonces, cómo tú lo ves depende de la carencia que hay en ti. Entonces, Israel era un pueblo que conocía la imagen de Dios, pero no honraba la imagen del Padre. Ninguna de las dos era honrada en ninguna medida. Siempre fueron esquivos. Y Jesucristo hace esta alusión y le habla al pueblo y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no? Lo que Dios siempre ha enviado es padres. Por eso la Biblia habla de los padres de la fe, aquellos que fueron los promotores, los contenedores de las verdades de Dios. Y los enviados son clave en esto. Y él dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el día, hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí está haciendo alusión, yo entiendo. Esto puede tener una diversidad de interpretaciones. El tema es cómo nosotros recibimos a alguien que has enviado a nuestra vida. Cómo tú capturas a esa persona. Cómo tú la recibes como tal.
Jesucristo estableció que todos los que Él envió, los envió con una sola misión: hablen del Padre. Esa era la idea. Y Dios siempre quiso juntar. Por eso pone el ejemplo: ¿cuántas veces te quise juntar? ¿Cierto? Quise juntar a tus hijos como un padre. Quise juntar a tus hijos como un padre. Pero pone el nombre de la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisieron. Entonces no era un tema de ignorancia, era un tema de querer. Había un había un ánimo deliberado. Pero ese ánimo deliberado tiene que tener una raíz, una fuente del por qué una persona no quiere ser capturada por la esencia de un padre, por qué no quiere ser atrapada por la cobertura, la protección o la formación de un padre. Entonces, y la sentencia es: vuestra casa será dejada desierta, y os digo que no me veréis, y está hablando acerca de Él, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor, al único que se le llama Señor aquí es a Jesucristo, y se usa la palabra Curios, ¿no? Que es la palabra supremo en autoridad, el que tiene el control, el Señor, el soberano, el ungido, el amo, Cristo, Dios, el dueño. Curios quiere decir todo eso. Entonces, bendito el que viene en el nombre del soberano, ¿no? Del Señor, del ungido, en el nombre de Cristo. Por lo tanto, cada vez que Dios intentó rescatar a su pueblo de la orfandad, ellos no querían. Porque la orfandad es algo tan apegado al ser humano, porque la orfandad, hemos hablado de que la orfandad tiene la particularidad de manipular muchas situaciones. La orfandad manipula ambientes, manipula personas. Entonces, cada uno de nosotros, los que estamos desarrollándonos en esta estación presente, sabemos que debemos ser honrosos. Nos han enseñado y hemos sido exhortados cómo debemos honrar a los enviados. Israel no los honró, Israel los mató, los destruyó, los hizo desaparecer. O sea, cuando uno hace el análisis de Israel, Israel no tan solamente no quiso a los enviados, sino que los mató, los destruyó. Y no es algo diferente de lo que la iglesia hace hoy en día con los enviados. Por eso hay que hacer toda una reingeniería dentro de nuestras iglesias. Si tú supieras la cantidad, estuve leyendo una encuesta de hace 2 meses atrás en Estados Unidos. Hace 5 años atrás, entre 900 y 950 pastores abandonaban mensualmente el pastorado. Hace 2 meses atrás hicieron la última encuesta: 1.350 pastores mensualmente abandonan el pastorado. Se supone que nosotros los pastores tenemos una labor que es irrenunciable en el tiempo. Porque somos llamados a representar una paternidad. Esto es crítico porque la religión creó una sociedad cristiana que se arrogó el poder de mover, de destituir y de traer a quien ellos querían. Y eso dañó nuestras iglesias, a tal punto que la paternidad no es amada, no es deseada. La paternidad hoy es reemplazable. A un padre lo pueden reemplazar, y es más, hoy hay naciones que han dictado leyes para usurparle los hijos a las familias y ellos determinar dónde ponerles, y el padre y la familia que quiere y que necesita ese niño, y eso lo define un Estado, un gobierno, que son las mismas leyes que quieren establecer acá en nuestro país. Entonces, cuando tú no tienes padres que han entrado en el ejercicio de sus funciones, nosotros vemos la historia de Israel. Israel no tenía leyes sobre las cuales operar en este aspecto, pero las conductas que ellos manifestaron eran hostiles hacia los padres. Y aquí, cuando Jesucristo habla de Jerusalén, está hablando de toda la nación. Porque todos a una no recibían a los enviados. Entonces, la palabra de Dios nos muestra infinidad de ejemplos de cómo
de cómo algunos operaban y algunos querían y detectaban y manifestaban cierto anhelo por la paternidad. Tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos de la Biblia. Dios siempre se reservó un remanente que amaba a los padres, pero la mayoría no amaba la paternidad. La gracia de un padre no era valorada. Entonces lo que Dios está haciendo en este tiempo es, en verdad, saber desarrollar esa imagen paternal, que tanto tú como yo la podemos ejercer sobre personas que vagan por la tierra con esas conductas de orfandad, tristes, desamparados, solos. Y siempre el huérfano tiene ese estigma, la soledad, sin que nadie los abrace, sin que nadie los contenga, sin que nadie ejerza sobre ellos una actitud paternal. Por lo tanto, recuerda tú que Israel no fue engendrado por Dios. Israel fue elegido por Dios. Dios escogió a Israel. No lo engendró, lo escogió. Tú serás mi hijo. Pero lo adopta, es una adopción. Por lo tanto, la paternidad es un ejercicio de adoptar al que anda solo, al que está triste, al desamparado, a la viuda, al huérfano y todo aquel que carece de esta esencia. La palabra de Dios nos muestra cómo operaban algunos, ¿no? Y en este caso, los reyes. Y muchos reyes que fueron victoriosos eran reyes que en los profetas veían paternidad. A muchos de ellos, ¿no? Muchos profetas como Eliseo, Elías, eran tratados por los reyes como Padre mío. Porque ellos entendían que el oficio profético trascendía a un ejercicio ministerial, tenía que ver con una paternidad. Era la voz de Dios Padre para ellos. Entonces, la gracia de un padre y su asignación siempre fue y será representar al Padre Eterno en su función de dar a luz, instruir, exhortar. Porque hay una forma biológica de llegar al mundo, pero que tú seas formado conforme a Dios, eso es una competencia que tiene espiritualmente una persona, a la cual Dios la ha dotado. Por lo tanto, tú puedes haber sido dado a luz por cualquier persona, Dios puede haber escogido a cualquier persona para darte a luz, pero otra cosa es el que te forma para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Y es eso lo que nosotros debemos valorar en este tiempo. Pero eso no se valoró en años pasados. Y no se valoró ¿por qué? Porque no se tenía la luz suficiente para poder entrar en estas funciones, o porque alguien a lo mejor no quiso entrar en las funciones de un padre que no llevó a cabalidad su ejercicio de formar a los hijos. Porque esto estaba dado para los padres. Por algo la palabra dice, ¿cierto? Le hablarás de esta palabra a tus niños cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, cuando te sientes a la mesa. Pero no lo hicieron los padres. No lo hicieron. Alguien lo tenía que hacer. Y Dios levantó padres espirituales para poder dar a luz la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y gloria a Dios que Dios puso un padre en nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por ello. Porque hoy puedo decir que la orfandad ya no es parte de mi vida. No tengo conductas de orfandad. Y cuando éstas quieren emerger, cuando éstas quieren manifestarse, Dios me recuerda que tengo un Padre en los cielos y uno que lo representa en la tierra. Y eso me permite vivir liberado. Me permite vivir concentrado. No en el hombre viejo, sino que en la nueva criatura que Dios ha formado en mí y en ti. Entonces, la gracia de un padre y su asignación es representar al Padre. ¿Pero cómo? En darte a luz, en instruirte, en exhortarte. Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol, por ser un hombre que daba luz, que formaba, que instruía, cada vez que él quería manifestar la persona del Padre en la vida de una persona, habían algunos como los corintios,
que les costó mucho darlos a luz, ¿no? Y tenía que una y otra vez sufrir por causa de que viniera un alumbramiento. Porque tú y yo necesitamos ser alumbrados en la nueva criatura. Y el apóstol Pablo hace este énfasis. Como un padre, con un vientre de padre, para dar la luz, una paternidad que ejerciera una función de hijo en aquel que había sido dado a luz. Entonces, dice también en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 y 11, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros, de vosotros. Perdón. Entonces, la figura de un padre tiene estos ingredientes, tiene estas competencias. El tema es cuál es tu postura con respecto a un padre. ¿Cuál es el valor que tú le das a la gracia de un padre? Por ser los que tienen sus padres en casa y de pronto el padre tiene que exhortarles, no te queda otra que escucharles, ¿no? Y ellos están en silencio. El tema es cómo tú operas con respecto a cuando un padre espiritual quiere formarte, quiere forjarte, quiere sacar lo mejor de ti, quiere extraer lo que está escondido, lo que está oculto detrás de toda la inmundicia que genera el viejo hombre. Porque debajo de aquello hay una escultura creada según Dios. Y la experticia de un padre es sacar lo mejor a través de la enseñanza de esa persona. Cada uno de nosotros no hemos nacido con esa pretensión de ser formados. Es algo que nos cuesta. Queremos aprender en el camino. Pero el apóstol Pablo dice, y él habla, ¿no? Cómo él es un ejemplo y cómo él, con una conducta paternal, intenta sacar adelante a la iglesia. Porque su asignación así lo amerita. La responsabilidad de un padre entonces es intransferible. Y no debemos disminuir la asignación paternal debido a los escasos modelos que vemos hoy en día. Debemos rescatar el honor de esta responsabilidad. Yo entiendo, amado, que el honor de la responsabilidad de ser un padre no es fácil. ¿Qué haces tú con un padre que quiere ser padre y no lo puede y no puede? ¿Qué haces con aquella queriendo ser madre y no puede? Para el hebreo, un padre era el progenitor, era el antepasado, ¿no? Del cual procedía el linaje, del cual procedían y se heredaban las promesas. Todas las proyecciones divinas estaban sobre un padre y los hijos recibían, por cuanto se le había hecho la promesa de ese padre, los demás recibían todas las mismas garantías. Pero aquello no se ha establecido hoy. Nuestras sociedades religiosas no establecieron estos parámetros bíblicos. Nuestros hijos no crecieron bajo esa impronta. Por eso vuelvo a repetir lo que los padres decían. Tú tienes que golpearte igual que yo. Si un padre no recibió promesa, le va a alegar lo mismo a ese hijo. Y le va a hacer sufrir lo mismo. Y le va a hacer pasar por los mismos lugares. Porque nunca conoció las promesas. Entonces un padre que no conoce no puede legarle nada a ese hijo que va creciendo. Y la deformación se va perpetuando en el tiempo dentro de esa familia. Entonces, gloria a Dios cuando Dios pone padres en nuestro camino y nos orientan y nos alinean al propósito eterno de Dios para poder alcanzar estas verdades sobre las cuales anhelábamos caminar, pero las ignorábamos. Yo recuerdo que de alguna manera, no me pregunte cómo, pero yo siempre en mi fuero interno sabía que algo yo tenía que rescatar, alguien me iba a encontrar en el camino y me iba a guiar por el lugar que yo quería ser guiado, por la senda de un padre. No me pregunte cómo, yo sabía que Dios algo iba a hacer. Alguien iba a poner en mi camino, Dios de alguna forma se iba a dar el trabajo. Nunca me sentí un huérfano siendo huérfano, nunca me sentí un huérfano.
Aunque tenía conductas de huérfano, pero de alguna forma yo sabía que había un padre que tenía, y lo busqué y lo buscaba. Porque es la necesidad, la ansiedad de aquel que no tiene un padre. Y esto se ve a todo nivel. Entonces de pronto cuando tú ves gente como la responsabilidad de un padre intransferible, qué triste cuando tú escuchas, y tu padre, mira, yo tengo un papá, pero es como si no lo tuviera. Qué triste es eso. Que de pronto alguien diga, yo tengo papá, pero es como si no lo tuviera. Claro, lo tienes ahí, lo puedes honrar, pero no puedes sacar un modelo, un diseño, para tú poder perpetuar en tu vida una promesa establecida sobre ese linaje. Porque los israelitas, los hebreos, lo veían así. Para ellos recibir esa información del linaje era clave. De dónde venían, por eso ellos conservaban la genealogía. Por eso para ellos era tan importante de dónde venían. Porque de dónde venían, de dónde procedían, se dictaban las promesas. Entonces cada uno de nosotros, los que hoy tenemos un padre, la pregunta es cómo estoy valorando yo mi paternidad. La natural y la espiritual. Porque lo que no puede hacer el natural, Dios va a poner un padre espiritual que te pueda desarrollar en la vida. Dios no te va a dejar carente de eso. Y un padre espiritual no viene a reemplazar a un padre natural. Viene a colaborar en la función paternal de esa persona. Nadie sustituye a nadie. Amén. Entonces, como la responsabilidad de un padre es intransferible, no debemos disminuir esta asignación paternal debido a los escasos modelos. En la cultura hebrea se llamaba padre a quien era señor y amo. Los siervos, cuando trabajaban en una casa, en un hogar, al dueño, a su amo o a ese señor le llamaban padre. Los que servían tenían este trato honroso con ellos por el vínculo que generaba el servir a una familia. Padre mío. Recuerdo la historia ahora, la historia de Naamán el sirio, cuando en uno de los emprendimientos de la armada siria, Israel, llevan cautiva a una judía, una hebrea, y ella era sirviente en la casa de él. Y cuando ella ve que su lepra se perpetúa en el tiempo, ella sabe que en su nación hay un hombre llamado Eliseo que la puede sanar. Y le dice, Padre mío. Esa sierva le dice a su dueño, Padre mío. Porque entendían que cuando tú estabas en un lugar donde se te dignificaba con trabajo, con servicio y todo aquello, esa persona pasaba a tener el título de paternidad. Cuando una persona te daba la función de desarrollarte, él era un padre para ti. ¿Por qué? Porque esa persona descubría tus habilidades y las ponía en ejercicio. Entonces esos siervos le llamaban Padre mío. Por eso esa mujer le dice, Padre mío, en Israel hay un hombre llamado Eliseo, él te puede sanar. Entonces Dios siempre se da el trabajo de ponernos en lugares para poder identificar aquello que el Padre natural no pudo identificar en ti, aquello que Él dejó. Dios va a poner siempre a alguien. Por eso tú estás aquí. Por eso yo estoy donde estoy. Por eso tengo los mentores. Ese Padre espiritual que también me forma y me nutre a mí. Entonces, en la cultura hebrea se le llamaba Padre a todos estos. En Segunda de Reyes, solamente lo voy a poner como referencia, anótelo usted. En Segunda de Reyes, capítulo 2, 12, Eliseo le dice a Elías, cuando Dios está llevando a Elías hacia su presencia, Eliseo le dice, Padre mío, Padre mío. Pero Elías no era su padre. Elías era su padre espiritual, el que lo había formado, el que lo ingresó al ministerio por llamamiento divino. Estamos claros con eso, ¿no? El llamado fue de Dios y la formación la tuvo en las manos de Elías. Elías fue su padre porque lo formó proféticamente. Entonces, aquí Eliseo reconoce y llora la ausencia de ese padre, de ese mentor. Pero a la vez, Eliseo se transforma en el sucesor de su padre. Entonces, amado, la paternidad, la gracia paternal, de la cual disfrutó Eliseo, procedía
de Elías. Esto es tan importante hoy en día, amado, rescatar estos principios. Porque la gracia que tú cargues siempre va a tener el distintivo del padre que te haya formado. Por eso a veces nosotros, los padres, caracterizamos a nuestros hijos con algunas conductas, ¿no? Y ustedes la pueden identificar, ¿no? Pues yo que tengo 4 hijos, es fácil decir ya, Eliseo se parece en esto, Manuel se parece en esto, Joy se parece en esto. Usted lo puede distinguir fácilmente. ¿Por qué? Porque proceden de mí. Proceden naturalmente de mí. Pero usted también puede detectar en ellos quién de ellos habla parecido a mí también. ¿Por qué? Porque la formación ha sido en base a lo que le hemos impartido. Entonces, cada persona viene a tu vida a formar un carácter diseñado desde la profunda imagen del Padre. Mira, cuando los discípulos de Jesús los veían, decían, tú eres de los que siguen a Jesús porque hablas como Él, te comportas como Él, dices lo que Él dice, te conduces como Él se conducía. Entonces la paternidad tiene eso, que te hace característico a la persona que te forma. Entonces, los reyes tenían dicha categoría también. Los profetas eran llamados padres, los reyes eran llamados padres. Y en 1 de Samuel capítulo 24, 11, ¿cierto? Ahí mientras pone el texto, este texto alude a cómo David le llamaba a Saúl Padre mío. Porque el que era rey también era llamado padre. ¿Por qué? Porque era pastor de esa nación. La paternizaba, la guiaba, la improntaba. David le expresa a Saúl ese sentimiento de hijo. Y ojo, David tenía un padre llamado Isaí. Su padre se llamaba Isaí. Pero a David tú nunca le ves diciendo padre Isaí, tú ves diciéndole padre a Saúl. Y a los profetas que le secundaron, a Natán, que fue el profeta que lo guió en muchas cosas a David. Entonces, los lazos de amor que se generan y de la dependencia del consejo del cual los padres sustentaban a los hijos, permitía tener este apego a las directrices paternales. Y depender de dicha guía en todo el quehacer de la vida era vital para un rey. Las victorias de los reyes dependían de los padres. Y aquí es bueno hacer este alcance, ¿no? Los padres tenían la responsabilidad de formar en forma precisa, exacta, a los hijos, para que estos en el tiempo pudieran tener emprendimientos con fruto, con fructificación. Job lo toma esta responsabilidad con personas que no son sus hijos. En Job capítulo 29, 16, Job habla lo siguiente y dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Job era un padre. Él tenía hijos, pero él donde vivía era visto como un padre. Él asumía las causas de otros como que fueran sus hijos. Entonces los padres tenían la responsabilidad, según Job, de buscar, inquirir el consejo para los hijos cuando estos tenían una necesidad. Y cuando el padre no tenía el conocimiento, tenía que buscar, inquirir cómo sacar adelante a ese hijo. Y Job nos enseña esto. Mire, no hay nada más para mí personalmente. Yo encuentro tan desafiante de pronto cuando llega una problemática emocional de alguien, de pronto tú no tienes el recurso y tú tienes que inquirir en Dios para guiar a esa persona hacia fuentes de aguas de vida y de libertad. Porque si hay una esclavitud que es dañina, es la esclavitud de la orfandad. No hay esclavitud más brutal que la orfandad. Por eso Dios se manifiesta como Padre cuando Él aparece en la escena por medio de Jesucristo. Entonces, Job aquí nos da un estándar a nosotros los que somos padres. Y a usted que es padre, tiene hijos y además Dios les va a añadir más hijos a su alrededor, admirando su trabajo paternal.
Porque a usted se le va a acercar gente de acuerdo a cómo usted esté mentoreando, desarrollando y paternizando a los hijos naturales a los que Dios ya le dio. Pero Dios les va a añadir otros. ¿Por qué? Por la inspiración que van a tener en sus hijos. E insistimos en esto. La reputación de un padre está en manos de sus hijos. Lo que tú hagas con tu vida o le dará prestigio a ese padre o lo deshonrará. Por eso el comportamiento de un hijo no es un comportamiento inocente, es deliberado. Cuando un hijo se porta mal, le quiere dar un mensaje a su padre. Y cuando se porta bien, también le está dando un mensaje. Cuando se portan bien, son honrosos, cuidadosos, delicados. Tú estás diciéndole a tu padre, por cuanto yo te amo, voy a hacer de tu imagen la imagen más alta donde yo me estoy desarrollando. Pero cuando ese hijo no está haciendo lo que es debido, hay un mensaje detrás de ese comportamiento. Pero también hay un mensaje detrás del comportamiento de un padre. Cuando no forma a sus hijos, cuando un padre no es formado por sus hijos, ese hijo está recibiendo el mensaje de un padre huérfano. Entonces aquí allá ambos lugares tienen tremendas responsabilidades. Amén. Entonces, la labor de un padre jamás termina. Aun cuando estos han alcanzado la mayoría de edad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. No le gusta a los adultos que usted tiene que entrar. Porque su trabajo no terminó cuando usted llevó a su hijo o a su hija al altar. Ahí comienza la supervisión de todo lo que usted le enseñó en casa. Mire, yo conozco muchos padres que dejaron de paternizar a sus hijos cuando llevaron a la hija al altar. Listo, ahí te la entrego, por fin. O de pronto cuando se está casando el varón y dice, ay Dios mío, al fin se casó este. Pero allí comienza nuestro trabajo de padres. Ahí comienza el trabajo. Porque es la única forma de tú ratificar y corregir lo que no pudiste corregir cuando él ni siquiera tenía identidad para poder desarrollar lo que comenzará a desarrollar desde la plataforma de ser un esposo, una esposa, un padre, una madre. Entonces la labor de un padre jamás termina, aun cuando estos han alcanzado la madurez. Y tú puedes ver ahí en 1 Samuel, solamente lo doy como referencia para que tú lo leas en casa. En 1 Samuel capítulo 2, nosotros tenemos la historia de Elí. ¿Y sabe cuál fue el problema de Elí? El problema de Elí es que él, en vez de ser un padre, fue un amigo de sus hijos. Entonces tú me dices, ¿y pastor, cómo te llegas a esa conclusión? Muy fácil. Porque cuando tú con tus hijos haces lo mismo y después tú los quieres corregir, ¿sabes lo que van a decir tus hijos? Tus hijos, no me vengas a corregir a mí que andábamos nosotros dos en lo mismo. Porque él, como sacerdote, veía la conducta de sus hijos. Porque la frase que Dios le envía a través de Samuel es esta. Le dice Dios a Samuel, dile a Elí que por cuanto ellos se engordaron de todas las ofrendas, ellos se engordaron. Esto incluía a los hijos y el padre. O sea, el padre y los hijos andaban en lo mismo. Y cuando él quiso exhortarlos, los hijos ya estaban divorciados de su paternidad. No, venga, no. Yo puedo casi ver la ilustración cuando él les exhortó. ¿Qué me viene a decir a mí? Si nosotros andamos en lo mismo, ¿qué me viene a corregir ahora? Entonces, un padre jamás debe ser amigo. Debe ser padre. Esa es su función y no amigo. Yo soy padre de mis hijos, no soy su amigo. Padre, te quiero como amigo, no. Yo soy tu padre. Porque los amigos se compatibilizan, ¿no? Yo voy a ser amigo tuyo en las buenas y en las malas. Y en las malas significa en las malas andanzas. El padre va a ser padre. Y cuando ande en cosas que no corresponde, voy a seguir siendo padre. Te voy a seguir amando. Pero no voy a aprobar lo que es reprobable. Entonces Elí cometió este error. Entonces, tenemos también, dentro de todo este cuadro, del cual nosotros recibimos gracia paternal, tenemos aquellos que honran
honran sus casas y otros que la deshonran. El libro de Ruth, solamente por nombrarlo, ¿no? Lea el libro de Ruth, son 4 capítulos, usted lo va a terminar en 1 hora, menos, media hora va a terminar ese libro. Léalo, el libro de Ruth, bellísimo. Tiene 4 capítulos hermosísimos. Y ahí aparece la historia de Elimelec. Elimelec, un hombre que nació donde las promesas de Dios estaban agendadas, garantizadas, en un lugar llamado Belén. Y él, por cuanto había azotado por un tiempo el hambre el lugar, dice que va, toma a sus hijos y se va a Moab. Se va con Malón, Kelión y Noemí, se van a los campos de Moab. Porque allí se decía que estaba mejor la cosa, ¿no? Ahí tú ves Elimelec, un hombre que no honra su paternidad. Deja la tierra de las promesas por la tierra de la orfandad. Ahí tú ves cómo una mesa es despreciada. La mesa sobre la cual Dios le puso. Y esto tiene mucho que ver, amado. Esto tiene mucho que ver con el alimento que tú recibes. La mesa del Señor es esta, cuando nosotros comenzamos a partir el pan y le damos el pan a los hijos. Elimelec dijo, no, me voy a ir a otras tierras. Mi nación está siendo azotada. Pero recuerda tú que las promesas son más poderosas que lo circunstancial. El tema es cuando los hijos, por causa de lo circunstancial, se mueven. Nunca te muevas donde Dios ha dejado promesas por algo circunstancial, por algo que está improvisado. Y Elimelec dejó este daño, porque no es que el daño fue para él porque él murió, fue el daño para sus hijos y el daño para su esposa. Y ella exclama esto, ¿no? Ella dice, me fui con las manos llenas y me vengo con las manos vacías. Pero es distintivo que Noemí quiere volver a la tierra de sus padres porque Dios había visitado su nación. Amado, un tiempo de escasez es solamente un tiempo para probar tu fidelidad. Dios probó la fidelidad de Elimelec y reprobó en esto. Y cuando tú ves a Noemí volver, es porque ya no había un Elimelec que la estorbara en volver. No estaba Elimelec, no estaban sus hijos, no había nadie. ¿Y qué sucedió? Ella dijo, me he enterado que Dios ha visitado mi nación, mi ciudad. Amado, cuando de pronto algo circunstancial golpea tu casa, es porque Dios está cerciorándose y poder confirmar tu fidelidad. Lamentablemente la fidelidad de Elimelec fue reprobada. Él no volvió a casa, sus hijos no volvieron a casa, volvió solamente Noemí. Pero la fidelidad de Noemí fue recompensada con una mujer llamada Ruth. Entonces ahí tú ves el valor que tú le das a una casa, a un hogar, a una gracia paternal. Tú te das cuenta que esa gracia paternal siempre estuvo fluyendo. El tema es que las circunstancias nunca van a dejar que las promesas dejen de ser reales cuando Dios solamente está probando cuál es tu comportamiento. Tenemos también la historia de Ruth, porque en la misma historia está Ruth, una mujer que puede volver a su pueblo, pero decide estar con una mujer que no tiene nada, pero que por promesas lo tiene todo. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a ver en la paternidad. En la gracia paternal tú tienes que aprender a ver eso. Son cosas distintivas. Un padre siempre va a ilustrar la riqueza que tú necesitas, porque un padre nunca te puede llevar donde él no ha llegado. Y es allí donde tú tienes que inspirarte. Por eso cuando Dios levanta a un padre, lo primero que hace es forjar a ese padre, tratar a ese padre, enriquecer y hacerlo pasar por todas las áreas. ¿Para qué? Para que cuando él ejerza su paternidad, no tan solamente sea un discurso, sino que también posea los ejemplos gráficos de que hacia donde él te lleva con su enseñanza es el lugar de tu fructificación. Por eso cuando Elimelec abandona, lo que él hace es ser infiel a lo que Dios le dio como nación.
Entonces Ruth caracteriza esa mujer que es extranjera, pero que tiene más fe que los mismos habitantes de Jerusalén. Por eso ahí viene esa frase cuando Noemí le dice, ándate a tu casa, vete a buscar un marido, eres joven, yo no tengo cómo darte marido. Pero ella le dice, no, me voy a quedar contigo, donde tú estés estoy, donde tú mueras moriré, tu Dios será mi Dios, tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo, no intentes alejarme de ti. Eso es determinación, eso es fidelidad, eso es saber identificar una casa paternal, porque donde Noemí volvió fue a una casa paternal. Entonces, amado, para nosotros los seres humanos, ¿cómo tú ves una persona castrada? ¿Cómo tú ves una persona castrada a nivel de hijo, que no sabe identificar dónde hay un padre? Esa persona es aquella que viendo dónde puede ser alimentada, permanece en su zona de orfandad. Es una persona que está castrada como hija, como hijo, que no sabe moverse del lugar de su orfandad. Es tanto el peso que no puede ver. Por eso Orfa le da un beso, llora, pero se va. Ruth llora, la besa y le dice, me quedo contigo. Bueno, el título de ser esposa de Boaz era para una. Y fue la Ruth la beneficiada. Amén. Entonces, cada vez que nos alejamos del lugar de nuestra habitación paternal, los riesgos a fracasar aumentan. Te lo vuelvo a decir. Cada vez que nos alejamos del lugar de nuestra habitación paternal, los riesgos a fracasar aumentan. Cuando no estamos cerca de los consejos paternales, se hacen más patentes las malas decisiones. Y los ejemplos que la palabra de Dios nos enseñan y muestran son para no caer en estas contradicciones de orfandad que ponen en riesgo todo nuestro llamado de ser hijos del Padre. Los enviados a nuestra vida deben ser valorados y cuidados. Estos padres siempre tendrán el distintivo de la inspiración, de mostrarnos un camino nunca recorrido, de enseñarnos algo jamás escuchado por nuestros oídos, de guiarnos a lugares jamás evaluados por nosotros. Eso es lo que hace un padre. Un padre siempre va a tener un lugar donde posar la habitación de esa familia. Siempre va a tener un lugar seguro. Un padre nunca es inestable. Siempre tiene la seguridad de que hacia dónde va, los demás se sienten seguros. ¿Dónde es que tú ves la inestabilidad de un padre? Es cuando tiene que tomar una decisión y no sabe qué hacer. Es allí donde tú estás viendo los desastres de un padre. Entonces, un padre siempre te dará pan y vino, como Melquisedec se lo dio a Abraham. ¿Se acuerdan de esa historia? En Génesis. Cuando Melquisedec aparece en la vida de Abraham, le da pan y vino. ¿Y qué significa eso? Que cuando un padre aparece en tu vida, lo primero que te da es la palabra y el gozo para vivir esa palabra. Eso es distintivo. Porque después de aquel encuentro de Melquisedec, que ofició como padre y sacerdote en la vida de Abraham, después de ese encuentro, Abraham nunca vuelve a ser el mismo. De ahí vienen todas las grandes batallas, los grandes emprendimientos, los grandes desarrollos en Abraham vienen después de ese encuentro. ¿Pero por qué viene después de ese encuentro? Porque le dio la palabra y le dio el vino, que simboliza la palabra, la instrucción, y el vino que simboliza el espíritu, la gracia, por la cual echar a andar todo aquello que se le fue impartido. Entonces, en un padre siempre hay dirección y dirección precisa. Un padre siempre te lleva hacia donde necesitas ir, no donde quieres ir, sino donde necesitas ir. Un padre siempre te llevará hacia allá. Un padre nunca te llevará a un lugar incorrecto. Nunca un padre te llevará a su lugar de frustración. Siempre te llevará a el lugar de tu realización. Un padre nunca te habla desde sus fracasos. Un padre te habla desde su paternidad.
Porque los fracasos son suficientes para haberle enseñado a él donde no debe llevar a su hijo. Por eso los padres que hablan demasiado de sus fracasos, es bueno hablarle una vez. Pero cuando se transforma en tu discurso, es porque no hay un recurso divino que inspire a tus hijos a salir del lugar de donde tú estuviste. Amén. Está tan silencioso el día de hoy. Dios mío, parece que el Señor está hablando a su pueblo y me está hablando a mí también como padre. Esto me compromete a mí. Un padre siempre te dará lo que a Abraham se le dio. La gracia que se desprende de un padre es para nutrir a aquellos que son sus hijos. Pero hay hijos que son como el hijo pródigo, que por haber alcanzado cierto grado de madurez, de estatus, de herencia, como en este caso del hijo pródigo, se independizan para ser los supervisores de sus propias vidas, de sus propios caminos. Amado, escucha bien esto, tu crecimiento, tu madurez, tu desarrollo no es sinónimo de independencia. Cuando tú fructifiques, cuando tú crezcas, cuando tú madures, es cuando más sujeto tiene que estar un padre. Porque es el lugar de más peligro. Es el lugar donde tú más quieres independizarte. Es más, cuando tú ves que tú creces y tienes logros mayores que tus padres, lo que Dios te está diciendo, llegaste ahí por causa del padre que tienes abajo. Recuerda que un padre es el piso, no es el techo de un hijo. Por lo tanto, hacia donde tú crezcas, recuerda que el sostén de tu crecimiento es ese padre que te proveyó. Cuando tú no sufriste lo que él sufrió, es porque tu padre evitó y solamente te puso su techo como la plataforma desde donde tú debes proyectarte en la vida. El hijo pródigo, lamentablemente, ahí ustedes ven en el hijo pródigo ese hijo que no le ha ganado nada a nadie, pero quiere todo lo del padre. Y el padre, ahí tú ves el padre generoso, le dio lo que le pidió, se lo dio. Porque sabía, ese padre maduro, sabía que ese hijo iba a volver. Porque el anillo, el vestido y los calzados, eso ya estaba preparado para el retorno de ese hijo. Ahora, amado, todo padre, todos nosotros los padres sabemos cuándo nuestros hijos tienen que morir. Porque la frase del padre es, mi hijo muerto ha vuelto a la vida. Porque el hijo que salió de casa no volvió, se quedó allá con los cerdos. El que volvió fue un hijo renovado que reconoció quién era su padre. Siempre evalúa desde esa perspectiva esto. El hijo que volvió se quedó con los cerdos. El que volvió a casa no fue el mismo que salió. Por eso, amado, cuando Dios espera que ese hijo vuelva, Él dice, el hijo que murió ha vuelto a la vida. Hay otro aquí, yo veo otro hijo acá. La independencia de Israel, amado, de su hacedor, abrió una puerta a todos los que reinaron desde el primer rey que Dios les concedió tener. Saúl pudo haber sido el rey que inspirara a todos los reyes para adelante. Desde ahí para allá. Saúl iba a ser el padre de todos los reyes. Pero eligió ser el pésimo, el más pésimo de todos. Porque el que pudo haber puesto una plataforma, en cuanto se le dieron honores, se independizó de su padre Samuel. Y aquí les quiero comentar esto. La independencia del pueblo de Israel le abrió una puerta a Saúl. Cuando Saúl se independiza de Dios, no es que se independiza de Dios mismo, se independiza del enviado de Dios que es Samuel. Primera de Samuel capítulo 8, verso 2 en adelante. Voy a leer esto porque esto es clave para que usted entienda esto. Entonces dice, cuando le pidieron un rey, los ancianos, y los ancianos aquí representan los consejeros, los que guiaban a la nación,
todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dice la palabra, pero no agradó a Samuel esta palabra. Que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y mire lo que le dice Dios. Dios le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. A mí me desecharon. Amado, cuando tú desechas a un enviado, no desechas al enviado. Desechas lo que Dios envió en ese enviado. Y Dios no ha cambiado de formato. ¿Se acuerdan el texto que leímos que leímos Lucas? ¿Cierto? No me verás hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Curios del Señor Jesús. Bendito el que viene en el nombre de Él. Por eso tu oración y la oración nuestra siempre, a nosotros siempre se nos debió haber enseñado esto. Ora para que Dios envíe a aquella persona que va a ser el que te va a sacar de la orfandad donde tú estás. Por eso dice: bendito. O sea, yo no me voy a parecer más a ti hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque todos los enviados que Él envió, ninguno dijeron de esa forma. A ninguno recibieron con los brazos abiertos. Todos eran cuestionados. Los ancianos de este tiempo eran los nobles, los que juzgaban a Israel. Y estos condicionaron a todos los que estarían en posiciones de gobierno en el futuro. Y Saúl fue el primero. Y amado, escúcheme bien estos 3 puntos que le voy a tratar ahora, porque esto es determinante. Cada vez que la paternidad es atacada, cada vez que un padre es desobedecido, cada vez que un padre es ignorado, Satanás está detrás de eso. ¿Se acuerdan cuando en Edén cuando Dios puso a Adán y a su esposa en Edén, Satanás estuvo en el cuestionamiento al Padre? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué el Padre os ha dicho? El cuestionamiento, ¿a quién era el cuestionamiento? Al Padre. ¿Y quién estaba detrás? Satanás. Amado, siempre que en tu corazón se levante un cuestionamiento al Padre, Satanás es el origen. Mira, con Saúl pasó lo mismo. En 1 Samuel capítulo 16, 14, escucha bien, Isaías capítulo 16, 14, cuando Dios envía a David a la vida de Saúl, en vez de Saúl amarlo, tiene celos de él. Porque cuando Dios envía a alguien a tu vida, te lo envía porque tú careces de eso que Dios te envió. Y dice la Biblia que desde ese día, desde que Dios comenzó a obrar en David, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó y un espíritu lo atormentaba a Saúl. Entonces, ¿quién estaba detrás de la desobediencia de Saúl? Satanás. Porque la desobediencia no era para Dios, era para Samuel. Porque Samuel le dijo 3 veces: mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto otro. Y a la tercera, esta es la última. Ahí eso aparece en capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel. Y las 3 veces Saúl le desobedece. Y a la tercera vez definitivamente es desechado. Pero es desechado ¿por qué? Porque desobedece al enviado de Dios. El hijo pródigo cuando el hijo pródigo volvió en sí, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Cuando él vuelve en sí, ¿dónde estaba? Apacentando cerdos. Y apacentar cerdo es símbolo de ambientes demoníacos. Y en ese lugar él volvió en sí y él dijo: en la casa de mi padre. ¿Pero dónde hizo esa reflexión? Porque esto aquí, dentro de la acción del hijo pródigo, es el único que vuelve en sí en un ambiente que está apestado de maldad. Porque los cerdos en la Biblia simbolizan ambientes demoníacos, tóxicos. En ese lugar Dios lo hace volver en sí. Y él dice: en la casa de mi padre hay pan. Entonces, amado, por tal razón, cuando el hijo pródigo vuelve a casa de su padre,
La primera frase en su discurso es: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Contra el cielo, ¿por qué? Porque desestimé tu paternidad. ¿Me va entendiendo en esta mañana? Amén. Entonces, Dios siempre ha funcionado por medio de enviados. En el pasado lo hizo así y en el presente lo sigue haciendo de la misma forma. Esteban se lo recuerda en Hechos 7, capítulo 51. Hechos capítulo 7, versos 51, 52. Dios le recuerda a los sacerdotes cómo persiguieron a los enviados. Cuando Dios nuestro Padre nos envió a su Hijo nos envió a sus mensajeros, a sus apóstoles y profetas, siendo Pablo uno de los últimos. Entonces, cuando Dios, amado, nos envía a alguien y le reconocemos, pero no lo recibimos, nos puede suceder lo que le sucedió a Jonatán con David. Y eso aparece en 1 Samuel capítulo 23, versos 17 y 18. Amado, la iglesia, hay muchos hijos con el síndrome de Jonatán. Saben quién tiene el manto para reinar, pero se quedan con los que ya han sido desechados. ¿Tú sabes cuánta gente anda con ese síndrome en su vida? Que se quedaron en lugares donde Dios ya no está en gobierno. ¿Tú sabes cuánta gente en orfandad se sigue quedando en lugares donde Dios movió su gracia hace mucho tiempo? Esto es muy fuerte lo que yo estoy diciendo. ¿Tú sabes cuántos lugares solamente son edificios, pero Dios ya se movió de esos lugares hace mucho tiempo? Eso es triste. ¿Por qué? Porque cuando tú ves esta imagen de Saúl, tú ves a un rey gobernando con la corona, sentado en su trono, pero el Espíritu de Dios alojado en un hombre llamado David. ¿Y sabe lo que le dice Jonatán? Jonatán le dice aquí, Jonatán le dice: yo sé que tú eres el próximo rey. Pero ¿sabe dónde murió Jonatán? Con su padre. Le faltó tiempo para decidir. Amados, hay muchos que partieron y les faltó tiempo para decidir dónde estar y no pudieron. Jonatán era un hombre noble, honesto, amante de lo bueno, pero cometió el gran error de quedarse en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque no apreció la gracia que Dios le envió. Cuando Dios le envía a David, cuando Dios envía a David a la casa de Saúl, está enviándole no tan solamente a Saúl, le está enviando ese hombre, se lo está enviando a Jonatán. Y Jonatán tiene la gracia de ver: tú eres el próximo que va a reinar. Es tan potente esta declaración, amado, que cuando él le dice: tú eres el próximo que va a reinar, cuando vuelven de haber matado a Goliat y llegan a la casa de Saúl, porque Saúl lo lleva a su casa, cuando Jonatán lo ve, dice que le regala su manto, su espada y su escudo. Y todo eso representaba el futuro rey. Amado, cuando tú ves el que va a reinar, pero te quedas por sentimiento en el lugar equivocado, Dios no es responsable de tus decisiones. Y a eso se le llama valorar la gracia que Dios ha puesto delante de ti. No menosprecies la gracia que Dios pueda poner delante de ti para que tú seas libre de la orfandad que has cargado durante años. Nosotros ya hemos sido libres como casa. Hemos exhortado mucho acerca de esto, pero el Señor me movía a seguir hablando de esto. Habla acerca de esto, porque entiendo, amado, que uno de los espíritus más agresivos dentro de una iglesia es ese espíritu de orfandad que menosprecia la gracia paternal, que no la valora, que no la cuida, que no la guarda, que no la protege en su corazón. Cada vez que nos alejamos de la gracia paternal, estoy terminando, es porque otras cosas nos atrajeron más que a ese Padre enviado. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10, aparece un hombre llamado Demas, discípulo de Pablo. En otras dos citas donde aparece, Pablo lo destaca como el ayudante, un colaborador. Pero en este capítulo,
el mundo fue más fuerte que su paternidad, sus deseos. Y el texto dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Amado, Jesucristo renunció a tener una agenda personal porque entendió que tenía un Padre en los cielos que le había dado la representación de quién Él era. Cada uno de nosotros portamos una enseñanza paternal que tenemos que multiplicar en medio de un mundo que está huérfano. Cuando tú ves a una persona que te dice, yo puedo ir a cualquier lugar a congregarme, me puedo congregar en cualquier lugar, esa persona no quiere que un padre lo forme. Cuando una persona dice, si en todas las iglesias está el Señor, entonces sí, eso no está diciendo ninguna revelación. Dios está en todo lugar porque Él es omnipotente. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes pueden tener muchos ayos, pero no tendrán muchos padres. Lo que hoy está dañando nuestras iglesias, y usted y yo como hijos debemos afirmar la identidad que Dios nos ha dado como casa paternal, donde hay pan que Dios nos ha permitido disfrutar, un pan que viene del cielo, porque Dios nos ha enviado un Padre que nos ha sabido nutrir de enseñanza, de instrucción, de dirección, de consejo. Y todo eso lo vamos a valorar, porque mientras cuidemos esa paternidad, nuestra posición de hijo va a ser invulnerable. Mientras Cristo amó al Padre, mientras Cristo cumplió la voluntad del Padre, fue invulnerable en su asignación. ¿Qué es lo que yo aprendo como palabras finales de esto? Cuando tú cuidas la imagen del Padre en ti y cuando ejerces la función de hijo, eres un hombre y una mujer invulnerable por este sistema huérfano. Amén. Que Dios nos guarde, nos bendiga, nos sustente y nos equipe para los desafíos que se nos vienen. Pongámonos en pie y oramos al Señor. Ponte de pie.